Ahora sí, con situación del tiempo aclarada, como corresponde para empezar una tertulia de los viernes, ahora sí damos comienzo a esta mesa de este viernes 15 de enero de 2021 con quienes escuchábamos recién, Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Cómo andás, Gonzalo? Ahora sí te saludo formal. Muy bien, buenos días. Buenos días, Susana, que no te veíamos. Ahí está Mucho Susana tiempo, es Mangana. verdad. Desde el año pasado, ¿cómo estáis? ¿Cómo andás, Susana? ¿Todo bien? Bien, ¿Cómo bien, todo estás? bien. En un balneario de Colonia, muy tranquilo. La verdad que Ah, está súper bueno, tranquilo. contigo podemos No tener hay el reporte del saturación. tiempo desde el otro lado, entonces, del país. Me Correcto. gusta. ¿Cómo está la mañana por ahí? Muy linda. Hay sol, no hay viento. Yo creo que amenaza con ser otro día muy veraniego, muy propicio para ir a la playa. Una playa que además me ha sorprendido lo tranquila que es. No hay nada de saturación. Realmente no. Hay muchos kilómetros de playa para todos los que ¿Pero vamos. dónde Así andás? que ¿Por la verdad Santana? está. ¿Por Por Astillero? Santana, Ah, mirá. Santana, justamente. Santana Colonia, sí. Bien, muy Que es bien. uno de los más concurridos, me dicen, pero yo creo que este año se ha notado también, ¿no? El impacto, la mordida de la pandemia. Si bien hay una buena ocupación según las inmobiliarias con las que hablo, yo no veo, no percibo gente en la playa, salvo sábado y domingo y de tarde. El resto del tiempo estamos prácticamente solas. O sea, hay mucho espacio alrededor realmente. Muy, Bueno, muy, a muy tomar en cuenta tranquila. entonces. Y Fernando Escriña, a quien también escuchábamos recién. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Buen ¿cómo día. están? Bien, un gusto estar con ustedes. Acá en Solís el tiempo está lindo ahora, pero amaneció nublado, ¿verdad? Pero ahora está muy, muy agradable. Muy bien. Y Juan Grompone, que me quedaba por saludar porque lo teníamos calladito ahí. Juan estaba Bueno, muteado. Juan, ¿cómo andás? Buen día. para todos, buen día para todos. Aquí en Montevideo, una Montevideo vacía que estoy disfrutando, pero sin salir. Así que me doy cuenta que está vacía, pero en forma remota. Muy bien. Vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. Según las últimas declaraciones desde el gobierno, el país está cerca de cerrar una primera compra de vacunas contra el COVID-19. Pero una vez que eso se confirme, se vendrá otra discusión, quizás, que ya tuvo esta semana un anticipo. El intendente de Rivera, Richard Sander, pidió que su departamento tenga prioridad a la hora de repartir esas primeras inmunizaciones. En diálogo aquí, en perspectiva, el senador colorado Tabaré Viera, riverense e integrante del mismo sector político que Sander, dio su postura al respecto. Entendemos que además no es un tema egoísta y de pedir solamente por la salud de los fronterizos, es también transformar una especie de barrera sanitaria. Ahí está, yo quería preguntarle por esa explicación que ustedes le trasladaron al presidente, ¿no? Ustedes entienden que la inoculación a la población de esa ciudad permitiría que se diera como una barrera para, justamente, dado que se está dando esa compleja situación por la frontera propiamente, ¿no? Exactamente, vemos además como una medida práctica y efectiva para proteger a todo el país. Bueno, ¿cómo vieron este planteo? ¿Es la discusión que se nos viene? ¿La prioridad por la vacuna? ¿Quién quiere comenzar? Juan, dale. Bueno, el contagio continúa creciendo al 3,3% diario. Estamos en crecimiento exponencial de los contagios. Y las ¿Seguimos medidas en que se exponencial, tomaron, decís vos? Seguimos, según los números. absolutamente en una exponencial. Seguimos y las medidas que se tomaron son insuficientes. Es decir, lo digo, creo que es la tercera, cuarta o quinta vez que digo, son insuficientes. Es decir, esto no ha frenado el crecimiento exponencial, ni siquiera lo está estabilizado. Hubo una aparente pequeña estabilización sobre fin de año, pero ahora nos enteramos que fue el resultado de que había problemas con los datos, es decir, que se habían presentado cifras un poco más bajas a las reales por algunos problemas de los sistemas de información. Entonces yo creo que el tema del momento, además de las vacunas, es también el aumentar las medidas y el no aflojar de ninguna manera todo ese tipo de cosas que se piden, que entrada de extranjeros, el repatriado de uruguayos, todo eso va a continuar aumentando el ritmo y complicando la cosa.
Ahora, vayamos al tema de las vacunas. Yo creo que por empezar, creo que hay el orden de vacunación en todos lados en el mundo ha sido el mismo. Es decir, para mí la jerarquía es primero las autoridades de gobierno, luego el sistema de salud y luego por edad. Es decir, creo que eso es lo que se ha venido haciendo en el mundo y creo que es exactamente lo que hay que hacer en este país. Las autoridades de gobierno ahí hace una advertencia, ¿no? Como señal política, ¿no? Es donde que se ha utilizado. No, como señal práctica. Es decir, ¿qué pasa si no tenemos presidente? ¿Qué pasa si no tenemos ni presidente ni vicepresidente? Vos decís que eso es lo que está operando de por ahí viene la cosa, por eso es que se da siempre los primeros ministros o los presidentes se están inmunizando en primer lugar. No es un símbolo, es una realidad práctica. Es decir, no podemos permitir que el gobierno se desarme. Es decir, de modo que primera prioridad del gobierno, segunda prioridad el sistema de salud, tercera prioridad ahora por edad en forma decreciente. Bueno, y entonces vamos al tema que un poco es el motivo central, que es la vacunación de Rivera. A mí me parece que la vacunación de Rivera, darle prioridad a la vacunación de Rivera, no resuelve nada, absolutamente nada. Y mi razonamiento es el siguiente. Rivera y Libramento son la misma ciudad, es decir, y son sin frontera. Si la ciudad de Rivera adquiere la presunta inmunidad de rebaño porque vacunaron a todo el mundo, tienen a Libramento, que es varias veces más grande que Rivera, como fuente de contagio. De modo que la inmunidad de rebaño en Rivera significa que también la tenga Libramento. Es decir, mientras los brasileños no vacunen, toda la vacunación que se haga de Rivera va a ser esencialmente inútil, porque la inmunidad de rebaño no se va a conseguir. Van a tener siempre una fuente de contagio. Además, no hay que olvidarse que por más que se vacune el 70%, es decir, eso es la verdadera inmunidad de rebaño, pero la vacuna no es 100% efectiva y además si tenemos una fuente permanente de contagio va a seguir pasando. Entonces yo creo que el plan de vacunación debe seguir lo que se ha hecho en todo el mundo, ¿no? Es decir, que no hay por qué darle tratamiento especial a la frontera porque no se va a conseguir nada. En todo caso, el único tratamiento que se le puede dar a la frontera es aislarla, ¿no? Es decir, como se hizo las veces que eso dio resultado, ¿verdad? Uh-huh. A ver, ¿otras opiniones? Sí, Romina, Fernando, dale. Este es un tema muy, muy delicado porque es un tema que tiene que tener una visión científica también, en principio. Es decir, yo creo que no puede priorizarse un departamento por una razón naturalmente política, que no es la intención, ni tampoco por ningún otro tipo de elementos. De lo que aquí se trata es de determinar si, desde el punto de vista científico, la vacunación, no solo de Rivera, sino de las zonas donde tenemos frontera seca con el Brasil, tiene o no efectos para mejorar el plan de vacunación. Pero no me animo a opinar en ese punto de vista. En cuanto al tema de las medidas que Juan dice son insuficientes, y lo ha repetido y se ha repetido por allí, pero nadie plantea una alternativa. ¿Qué se entiende por medidas más suficientes? Y en el mismo razonamiento, ¿qué efectos han tenido esas medidas tan radicales en otros lugares? Es decir, ¿qué efectos han tenido en Europa? ¿Qué efectos han tenido en los países de la región? Digamos que en esto yo creo que el gobierno está, de la misma forma que en el plan de vacunación va a analizar esta situación de Rivera, y lo va a hacer seguramente desde el punto de vista científico, también en general las medidas que se han adoptado tienen en consideración ese equilibrio que nos permite tener un descontrol controlado, por decirlo de alguna forma, porque no estamos en la misma situación que los primeros meses, pero tampoco nos pasamos a medidas tan radicales que pueden servir en el caso de que tengamos un fracaso rotundo en cuanto a incremento de casos. Bueno, seguramente quienes piden o han pedido mayores medidas
tengan más argumentos que los que entendemos que se ha ido paulatinamente, sin perjuicio de lo cual, en los casos de zonas donde existe un incremento en las zonas rojas, creo que allí podría haber algún tipo de medida particular. Como medida, decís. Pero, sí, no, claro, pensando, medida, porque digo, volviendo sí. al tema que teníamos de si darle prioridad o no a un departamento como Rivera en la vacunación, el propio Tabaré Viera, ayer cuando lo entrevistábamos, decía, bueno, esto no se trata por una cuestión de egoísmo de Rivera, sino que él entendía primero que quería hacerlo con todos los departamentos que tuvieran una situación complicada por las fronteras. Pero además señalaba de la utilización como elemento de barrera, digamos, de contención para después que no se siguiera propagando el virus. Juan planteaba lo otro, ¿no? Que también se señala, Tabaré Viera lo dejó entrever de que habría que establecer esta política en conjunto, ¿no? Con Santana do Livramento, por ejemplo, ¿no? Para que tenga algún tipo de efecto. Pero a propósito de lo que decías también de qué eficacia o efectividad puede tener una estrategia, o si desde el punto de vista científico es una medida adecuada, a mí lo que me señalaban por las consultas que hicimos es que con gente especializada en el tema de vacunas es que efectivamente si uno tiene pocas vacunas disponibles puede entender que el escenario de mayor impacto es vacunar donde hay mayor incidencia de la enfermedad. Es justamente una de las estrategias que se puede desplegar, ¿no? Ir a lugares, desde el punto de vista científico, por eso es válido, me decían la intención. Obviamente después hay una delgada línea de derechos individuales porque no hay que olvidar que en un principio la aplicación de las vacunas va a ser con beneficio individual del vacunado y no, dado que va a demorarse esa inmunidad de rebaño y ese acto comunitario, ¿no? Y hay que verlo primero así, como un beneficio individual y no como un acto comunitario. Pero Juan quería acotar algo por una mención, me parece, ¿no? Una simple mención, no. Fernando no estuvo cuando yo propuse mis medidas alternativas. Mi medida alternativa es la multa, es decir, una ley que permita multar a los que infringen las condiciones de contagio. Es decir, esa es la medida que hay que tomar, porque lo único que se va a lograr es, cuando se afecta al bolsillo, es la única reacción posible de la gente. Eso es lo que yo quería decir. En eso estoy de acuerdo totalmente. Bueno. Pero digamos, las medidas son estas que tenemos. Tú decís de agregarle a los que eventualmente, supongamos, los establecimientos que están más de las 12 de la noche, ponerles una multa. De hecho se hace. También a los participantes que son culpables, también a los participantes de los bailes y de la fiesta. Y para eso lo único que se necesita es una ley. Listo. Está bien. Susana. En eso estoy de acuerdo. Sí, voy a introducir una nota quizás discordante. Hay países, pocos, pero algunos como Indonesia, que han optado por vacunar, por inocular primero a los más jóvenes, aquellos que supuestamente están saliendo a trabajar. Es una medida quizás antipática porque ahí parece que estamos protegiendo a la fuerza laboral, que estamos protegiendo el sustento, en este caso de la nación, pero también es verdad que seguramente, Presidencia se está dejando asesorar en este sentido, creo que por varios científicos, tanto nacionales como del exterior, y está viendo qué está pasando con el espejo de lo que nos devuelve, por ejemplo, la experiencia europea, sobre todo Reino Unido, otros países como España, Italia, donde también la pandemia ha hecho estragos y lo sigue haciendo. Ahora bien, como ese efecto de la vacuna no es inmediato, yo coincido con Juan. O sea, se nos ha apelado a la responsabilidad, a la supuesta característica peculiar, idiosincrasia uruguaya de respetar las normas, pero ya sabemos que todos, incluida yo, hemos hecho cambio de residencia en verano, salimos, nos movemos, vamos a casa de uno, de otro, o vamos a veranear, con lo cual llevamos los que seamos asintomáticos o no. En mi caso me he hecho ya varios PCR por razones varias, pero entiendo que efectivamente hasta que la persona no es multada, hay que volver a recordar que la gente no tenemos todos esa solidaridad para con el resto, porque primero miramos por los nuestros. Es verdad que se ha limitado el número de reuniones, quizás se han achicado esas reuniones en el número de participantes, pero seguimos yendo de una casa a la otra y eso es lo que también ha pasado en Rivera, ha pasado en otras zonas de frontera, donde han tenido que reiteradas veces repetir que no se podían hacer congregaciones religiosas, que fueron uno de los focos, Romina, importantes de contagio. Entonces,
pedir ahora que se vacune a esas zonas prioritariamente parece de perogrullo, pero también si no cambia la actitud de las personas, si sigue habiendo ese turismo de compras desde Brasil a Rivera, porque esa calle lo permite, trasladarse de un lado al otro sin presentar papeles, sin tener que hacer ningún tipo de cuarentena, bueno, como dice Juan, habrá que no apelar a la solidaridad, sino no contar con esa buena voluntad del ciudadano, sino apelar a multas y a algún tipo de castigo en caso de que se incumplan esas normas. Porque finalmente aparece esa mal llamada viveza criolla de, bueno, no me permiten hacer la reunión en un lugar porque no está habilitado, un lugar conocido, vamos a alquilar una chacra, vamos a alquilar un lugar y allí reunimos a 200 personas. Pero, eso Juana, ha pasado también ahora en España. Sí, estoy pensando, lo de la medida de las multas ya se hace, ¿no? O sea, lo que proponés vos es agravarlas, digamos. Sí, agravarlas en el sentido... Y a los participantes. Sí, participantes, es decir, no solo al establecimiento, Romina, a las personas que, o incluso no solo cuando hablamos de fiestas. Bueno, no quiero llegar a eso porque yo también me vería perjudicada, pero a ver, en Francia volvemos al toque de queda a las 6 de la tarde, en España siguen todavía con restricciones de movilidad entre provincias, o sea, dentro de, por ejemplo, una comunidad autónoma como es País Vasco, no se puede ir todavía de Bilbao a Vitoria, por ejemplo. Entonces, tengamos en cuenta que aquí hemos sido bastante laxos, que nos fue bien al principio, pero ahora no nos está yendo bien. Y eso de que estamos hablando de comprar vacunas para una población de 3.200.000 personas, que es una ínfima cantidad de vacunas que hay que comprar, pero que sigue siendo una incertidumbre. ¿Cuántas dosis se van a comprar? ¿Cuántas hay que dar a las personas? ¿Es una sola dosis? ¿Son dos? Entonces, todo eso es otra discusión, ¿no? Me parece que mientras no llega esa inmunidad parcial que dan las vacunas, hay que dejar de apelar a esa solidaridad e imponer otro tipo de cánones más restrictivos. O sea, una multa, como dice Juan, es antipático, pero es a lo que han tenido que llegar incluso en Suecia. Gonzalo. Sí, bueno, no quiero repetir ya lo que se ha dicho, pero lo que sí noto es que hemos entrado en una etapa de incertidumbre y de ansiedad porque la situación ha cambiado con respecto a cómo estábamos en invierno. Lo que pasó fue que hay una nueva ola todavía más virulenta que la primera en Europa, que algunos pensábamos que eso, bueno, ya había pasado y estábamos en recuperación, pero no fue así, llegó una ola y esta parece ser todavía más virulenta que la primera. La segunda cosa es que se empezó a vacunar y nosotros no tenemos vacuna. Y la tercera es que la situación acá en el país ha cambiado radicalmente porque éramos el país ejemplo del mundo y resulta que ahora estamos con unas cifras alarmantes. Entonces, por supuesto, la gente antes estaba muy contento con esto de la libertad responsable y hoy día nos damos cuenta que eso es totalmente insuficiente y de ahí los comentarios de mis colegas de la tertulia. Ahora, yo creo que estamos en un impasse ahora porque, como dije en la última tertulia del 2020, el año 2021 iba a ser el año de la lucha por las vacunas. Y efectivamente ya empieza el tema y empiezan las especulaciones sobre por dónde hay que empezar y por qué parte y por qué da. Y creo que está clarísimo, creo que el orden que dio Juan en la primera intervención es el que hay que respetar, es el más lógico de todos. Él pone antes que todos a los políticos, a mí no se me había ocurrido, me parece que es una idea razonable. Después la gente que está en la primera línea, en la salud, los policías, y después la gente más vulnerable, eso es lógico. Yo creo que tenemos que tener es un momento complicado porque me da la sensación a mí, no sé lo que opinan mis contertulios, que en cierta forma el gobierno en este momento, que seguramente está negociando como puede las vacunas, ha cortado en cierta forma la comunicación con la población. Posiblemente con muy buenos motivos, porque si está negociando con varias vacunas al mismo tiempo no puede estar diciendo cuál es la estrategia o con quién está negociando. Pero la verdad es que el GACH no ha aparecido de vuelta públicamente, el gobierno no manda
siempre nos dice en los próximos días va a haber noticias. Entonces creo que todo eso ha creado también una situación de incertidumbre y de ansiedad. Yo entiendo la situación. Hoy día no se puede estar hablando de dónde van a venir las vacunas y con quién estamos negociando. Me da tranquilidad que tres médicos de alta jerarquía que pertenecen a la oposición fueron a hablar con el presidente, o por lo menos Carámbula fue, pero los demás firmaron la carta esa de 8 puntos, en los cuales plantean cosas que no son tan distintas a lo que el gobierno viene haciendo. Pero fueron a hablar y dijeron que estaban conformes y que también en los próximos días íbamos a tener noticias. Pero yo creo que en este momento estamos en un momento de incertidumbre y de ansiedad, porque existe esa falta de comunicación con las autoridades. Pero no sé qué opinan mis contrarios. Gonzalo, lo de Rivera como tal, ¿tenés una opinión con Rivera en particular? No, me parece que es parte... Yo creo que todo esto da lugar a teorías conspirativas. Yo en las redes leo poco de las redes, pero he leído cada disparate sobre qué es lo que hay que hacer y por dónde viene esto. Yo creo que todas estas cosas son producto de que en este momento no hay una línea clara de por dónde estamos yendo, y eso es bastante explicable, pero no deja de ser cierto que hay incertidumbre. Entonces aparecen estas cosas, hay que empezar por aquí, hay que empezar por estos otros. La gente empieza a especular y lo que habíamos tenido hasta ahora, pienso yo, era una conducción muy clara, tanto política como científica, sobre los pasos que estábamos dando y por qué. Y en este momento quedamos ahí. Hablando del GACH que mencionabas, bueno, que tampoco hemos tenido novedades del GACH, hace días que no hay una conferencia, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, los tres referentes en realidad cuidan más sus apariciones públicas. De hecho, en realidad han dado muy pocas entrevistas, ¿verdad? Lo dan en situaciones puntuales, pero hay varios oyentes que nos están compartiendo un artículo del semanario Brecha que hoy señala que, bueno, se dio la primera renuncia de uno de los integrantes del GACH, concretamente de Daniel Borbonet, catedrático del Departamento de Neonanotecnología de la Facultad de Medicina de la UDELAR, que renunció a seguir trabajando con el Grupo Asesor Científico Honorario, convocado por el presidente para el asesoramiento. Hasta ahora Borbonet era uno de los 4 coordinadores del área de planificación, salud, asistencia y prevención. El semanario señala que en una carta fechada el 5 de enero, dirigida a los coordinadores generales Henry Cohen y Rafael Radi, el médico anunció su alejamiento debido a su desacuerdo con la política que el gobierno lleva adelante en el combate a la pandemia, ya que dice se han tomado medidas contrarias a las recomendaciones del GACH. Las fuentes consultadas por Brecha advirtieron la posibilidad de que en los próximos días haya nuevas renuncias por el mismo motivo. Lo tiro como un apunte, sí, nada más, porque es una información de esta mañana que podemos empezar a ver y que puede responder a algo de lo que decías. Sí, Romina, yo no tengo dudas que el GACH debe haber en sus informes a las autoridades del gobierno, debe haber planteado medidas mucho más rígidas y radicales que las que se han tomado, cosa que me parece normal. Es decir, los científicos lo ven desde su óptica y han insistido en que las decisiones naturalmente son políticas. Es decir, yo creo que digamos, el hecho que hayan resuelto salir menos a la prensa es porque seguramente hay algunas medidas que habrán dispuesto a tomar. Por ejemplo, un confinamiento, un toque de queda o una cosa radical de esa forma, es muy probable que haya estado sobre la mesa. Pero las decisiones son políticas porque el gobierno tiene que ver mucho más allá de solo el tema salud, aunque es el prioritario, pero tiene que ver hasta qué punto puede comprometer otras situaciones. En segundo lugar, me parece que esa ansiedad que tenemos porque queremos saber el plan de vacunación, queremos saber si se compraron las vacunas y demás, tiene que ser también desde los medios de difusión, tiene que ser atenuada, porque el hecho que se empiece un plan de vacunación no significa en absoluto, y Israel es una buena muestra de ello, que vayan a bajar los contagios, por lo menos en lo inmediato.
Es decir, estamos todos como que va a venir una solución definitiva, cuando también sabemos que el gobierno tiene que administrar, porque el tiempo no está siquiera marcado por esa fecha de la obtención de la vacuna. Entonces, administrar todas esas ruedas que están girando es de una gran complejidad. Yo no tengo información absoluta de la parte científica y política, lo que sabemos todos, pero comprendo que tampoco podemos hacer una gran tribuna, fundamentalmente porque yo creo que lo que hizo bien el gobierno fue hablar con la oposición. Eso siempre sostuve que había que tener siempre un puente. ¿Por qué? Porque esto en el fondo es un problema de confianza. Uh-huh. Yo tengo confianza en que... Destacá, Fernando, el encuentro de ayer en particular, de ayer, Carámbula con la calle Pou. Creo que eso era algo imprescindible de formular, y creo que eso le da la confianza política que tiene todo ciudadano en aquellos partidos a los que vota y en aquellos gobernantes que ponen cada uno en su lugar. Eso es lo que le da un manto de tranquilidad, pero pensar que con la vacuna vamos a salir de esto a los 5 minutos y se terminó la ansiedad porque sabemos cómo es el plan de vacunación, sabemos cómo es la vacuna, etcétera, no. Ahí empezará otra discusión, que es el proceso de acciones a tomar durante ese plan de vacunación y qué consecuencias posteriores, pero no va a ser la solución, como quien dice, bueno, apago la llave y se terminó la pandemia. A ver, Juan o Susana, no sé quién quiere ir. Dale, Juan. No, claro, yo coincido con eso, es decir, que el plan de vacunación va a llevar varios meses, es decir, que suponiendo que empecemos mañana, es decir, seguramente va a tomar 3-4 meses para empezar a lograr que se logren efectos en la curva de contagios. Es decir, claro, la inmunidad de rebaño inclusive va a llevar mucho más. Estaba mirando algunos mensajes de los oyentes y, a ver, hay quien señala, por ejemplo, Jorge dice, no hay ansiedad por las vacunas. Sucede que toda América Latina, inclusive Paraguay, ha resuelto el tema de las vacunas, menos nuestro país, dice él. Y hay quien plantea, por ejemplo, a ver si tengo el nombre acá, el gobierno desde el comienzo habló de dar señales y eso colaboraba. Ahora no aparece y no da buenas señales en ese sentido, ¿no? Susana. Yo diría que con eso de, bueno, todos han resuelto el problema de la vacuna menos nosotros, no creo que sea así, para empezar. Todavía en Europa se está discutiendo a ver cuáles son las vacunas que se van a administrar a los 27 países de la Unión Europea. Hay distintas farmacéuticas, laboratorios, discuten el precio entre 12 euros, algunas 14, la más cara la de Pfizer, pero por ejemplo hay otra, la de AstraZeneca, que creo que está por debajo de los 2 euros. Entonces toda esa discusión se está dando ahora porque además de ser un tema sensible es un tema económico, es un tema de negocio también. Entonces a mí me hubiera gustado ver otras iniciativas, por ejemplo desde el Mercosur. Ya sé que esto es abrir otra caja de Pandora, pero a ver, tendría que haber habido una compra de los países. Sí, Juan se ríe, obviamente, pero a ver, ¿dónde está la Unión? ¿Dónde están los países que se supone que integran ese Mercosur y que tendrían que haber de alguna manera consensuado? Porque además, como se dijo bien al principio, tampoco sirve de mucho el que se intente blindar una parte de la ciudad mientras la otra no se blinda. Por ejemplo, en este caso Rivera con Brasil, ¿no? O el Chuy también, o todas las ciudades frontera que conocemos. Entonces, hay ansiedad, hay esa idea de que va a ser una cura mágica y de que entonces vamos a poder volver a esa supuesta normalidad, cuando yo creo que en Uruguay no hemos abandonado el ritmo de vida que teníamos. Hemos decrecido en algunos sectores más que en otros, ha impactado muchísimo en lo económico para muchísimos sectores, el mundo del ocio, la cultura, también los trabajos, ¿no? El turismo, sin lugar a dudas. Por favor. Claro, sí. Una fuente de ingresos importantísima. Por supuesto, Fernando, estoy en Colonia y me sorprendió el lunes pasado, di que era un día lunes de semana, pero estamos en enero, pleno enero, ni siquiera era segunda quincena, Fernando, y aquello era un velorio. O sea, realmente, Colonia da pena verla tan vacía. Bueno, es que ese es el problema, porque nuestro país, en los ingresos del Estado, el turismo es absolutamente imprescindible. El hecho de haber cerrado las fronteras es una medida que es prácticamente, yo diría que la comparto,
por necesaria, pero desde el punto de vista económico, recién vamos a ver las consecuencias de esto en los meses por venir, en abril, en mayo, en junio. Hay un porcentaje altísimo de población que sus ingresos los obtiene durante la temporada, durante el turismo, y hoy lo vemos menguado, vemos hoteles trabajando apenas para cubrir sus costos cuando no han resuelto cerrar. Es decir, Fernando, yo lo que tengo temor que nos acostumbremos a decir que las medidas son insuficientes y perdamos de vista todos los esfuerzos que se han hecho en materia de seguro de desempleo, y bueno, en fin, no voy a enumerarlo ahora, pero está en la página web de Presidencia, y además nadie lo discute. ¿Cuál es mi temor? Mi temor es que empecemos a repetir permanentemente que las medidas son insuficientes y perdamos de vista que atrás de cada una de estas medidas hay fuentes de trabajo y hay gente que se autoimpone una disciplina para salir adelante. Es decir, esa es mi preocupación, tener claro que se están tomando estas medidas. Yo le tengo confianza al gobierno. Creo que la oposición al principio hizo un poco de pirotecnia, pero después finalmente aceptó, digamos, que esto no era un tema político. Y tengo confianza en que no nos guiemos tampoco por las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Que son, desde ese punto de vista, nada aportan, me parece. Gonzalo, yo estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que lo que nos pasó fue que tuvimos un inicio de reacción a la pandemia que fue altamente exitoso. Primero en los resultados, pero además de eso, en que la población entera, lo diría, acá no entro en ninguna disquisición política, yo creo que la población entera le dio confianza a la conducción que estaba haciendo tanto el presidente desde el punto de vista político como el GACH, que nos daba absolutamente plena seguridad. Ahora, preguntados en aquel momento sobre qué íbamos a hacer para la vacunación, ellos contestaron: vamos a conseguir la mejor vacuna en el menor tiempo posible, y nos quedamos todos felices de la vida diciendo: esta gente sabe lo que está haciendo, está en contacto con todo el mundo, eso es lo que va a suceder. Y como decía en mi intervención anterior, lo que sucedió es que empezaron a vacunar, empezó a haber otra nueva virulencia, acá en Uruguay no nos va tan bien, y entonces se perdió esa confianza, yo diría, no se ha recuperado. Yo entiendo perfectamente bien que en este momento el plan aquel que se tenía originalmente, pienso yo, que era conseguir la mejor vacuna lo más rápido posible, se complicó. Y entonces ahora el gobierno está buscando otras vacunas, también porque aparecieron otras vacunas que parecen ser eficaces. Entonces ahora estarán negociando a 2 o 3 o 4 puntas, y evidentemente no es conveniente estar diciendo: bueno, si no te compro a ti, pero también estoy negociando con este otro. Entonces el gobierno en este momento, y me parece la comunidad científica también, se llamó a silencio mientras el gobierno trata de pasar por esta coyuntura que es: bueno, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la incertidumbre, la ansiedad que está creando, es que esa comunicación que había tanto con la comunidad científica como con el sistema político se ha resquebrajado un poco, o por lo menos se está esperando que haya una nueva señal. Yo creo, comparto con mis contertulios que la actitud de la oposición ha sido constructiva, comparto que la reunión de ayer ha sido buena. Creo que la carta de 8 puntos que enviaron no es tan distinta de lo que el gobierno viene haciendo. Así que todo eso va bien encaminado, pero estamos ante la expectativa de una solución. ¿Qué nos van a decir cuándo se empieza a vacunar? No creo que eso, estoy de acuerdo también con mis contertulios, no es la solución definitiva, pero por lo menos es una respuesta que estamos necesitando. Por lo menos vamos a discutir de otras cosas. Un apunte nomás con respecto mal, a lo que están señalando de la reunión de ayer, ¿no? Hablan de la oposición, la señal con la oposición. Convengamos y hagamos la aclaración de que no fue algo orgánico desde el Frente Amplio, ¿no? El encuentro de ayer. Es una carta a partir de referentes del sector salud del Frente Amplio, es cierto, pero muy importantes. No, sin duda. Lo que digo es que no fue por la vía institucional quizás que uno esperaba, o la carta no estaba firmada por el Frente Amplio, ¿no? Sino que era a nivel individual con
digo, dirigentes de peso como Marcos Carámbula, ¿no? Con la trayectoria que tiene, Miguel Fernández Galeano, Ricardo Erlich, Fernández Galeano. Pero hacía la distinción nada más porque de hecho hoy hay información a la prensa que dicen, bueno, hasta ahora la calle Pou había estado reticente a ese encuentro o por la actitud que había tenido el Frente Amplio y en particular por algún comentario que había hecho Javier Miranda, ¿no? ¿Se buscó otra alternativa desde el Frente Amplio? Dijeron, bueno, este es el camino, vamos con ellos, o fue algo más individual, más acordado entre estos propios referentes. Hay puntos que todavía no sabemos, ¿no? Sí, de todas formas creo que el gobierno hizo bien en citar y creo que hasta le hizo un favor al Frente Amplio, que lo saca de esa necesidad de crítica permanente al gobierno y pone las cosas en el lugar que corresponde, que es el aspecto científico. Si los científicos en los que el Frente Amplio confía permanentemente, que han tenido los cargos de gobierno más altos, algunos de ellos, en fin, confía en ellos y le transmiten confianza, yo creo que nos podemos dar por reunidos. Es decir, porque acá lo que importa es, insisto, es tener confianza en que las resoluciones que se están tomando tienen un buen camino y tampoco, digamos, esa necesidad de comunicación del gobierno que todos la sentimos, porque pasamos, para mí quizás fue excesivo al principio, porque cuando las cosas andan bien, comunicar todos los días es una buena cosa. Cuando empiezan a andar mal, es diferente. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, tengo confianza en que se está trabajando, porque si hay alguien que está interesado seguramente en solucionar esto es el propio gobierno. A nadie se le ocurre que puede estar haciendo algo en contra de los intereses generales. Sí, un gobierno que no llegó a tener 2 semanas de tranquilidad y empezó con este tema. Juan, ¿tenía algún apunte ahí que me está haciendo señal? Una nota muy breve, es decir, quiero recordar que el Frente Amplio es un partido en reorganización, es decir, no es fácil decir quién es el conductor y con cuál es el interlocutor, es decir, y todo esto forma parte del reacomodo de las piezas dentro del Frente Amplio, ¿no? Es decir, no hay que olvidarse de eso. Correcto. Sí. Susana. Sí, no, yo quería simplemente acotar porque cuando estaba elaborando esa idea, Fernando comentó sobre el tema del turismo, que yo me doy cuenta, obviamente, y no creo que sea necesario esperar, Fernando, a abril o mayo, porque ya se ve, como te digo, en Colonia, el 80% ha caído del sector del turismo en cuanto a pérdida de empleos y demás, porque no solo son los hoteles, son los restaurantes, las cafeterías, los lugares de consumo habitual que hoy no tienen clientela. Pero también es verdad, como tú dices, que la gente dice, el gobierno no tomó tales medidas o el gobierno no hizo esta cosa bien. No es solo el gobierno el que debe responder, o sea, somos nosotros los ciudadanos. Finalmente, o sea, es muy de perogrullo lo que digo, pero es así. O sea, no queremos hacernos cargo que no es solo el gobierno el que tiene que disponer una u otra cosa, sino que somos nosotros los que tenemos que pensar 2 veces si hacemos esta actividad o aquella. Y no es fácil para ningún gobierno, ni este ni otro, o sea, el baile que les ha tocado, porque, como se dice siempre, o eligen abrir un poco la canilla, por no hablar de perillas, que ya es un chiste muy manido, pero o eligen salvar un poquito la economía para algunos sectores y aliviar la carga que están sobreviviendo, y ahí puede aumentar el riesgo de contagios, o viene el confinamiento cal y canto, las multas, o sea, la severidad absoluta, y ahí se les mueren esos sectores que también protestan. Y todo es dinero. Finalmente, el gobierno tiene que salir al frente con ayudas, tiene que salir con subsidios para distintos sectores del país, ¿no? De la economía del país. Entonces, obviamente que no es responsabilizar solo al gobierno. Por eso yo hablaba antes de que somos nosotros los ciudadanos. A ver, yo nunca había venido a esta parte a veranear, a esta parte del país, pero me pareció y se me ocurrió, y fue así, que era bastante más tranquila, porque hay playas enormes, muy anchas. O sea, no entiendo por qué hay aglomeración en Uruguay, siempre lo he dicho, y ahí entiendo que es la idiosincrasia uruguaya, Romina. En Uruguay hay playas para los 3 millones de habitantes que hay. Es difícil llenar una playa, caramba, con 3 millones. Esto no es Menorca, Ibiza, Tenerife, no es Palma de Mallorca. ¿Por qué hay bandera de saturación? Porque todos quieren ir a la misma bendita playa, pero aquí hay playa de río, playa de lo que quieras. Hay muchísimo donde estar sin necesidad de estar unos encimados con los otros. Ojo,
sin estigmatizar a los veraneantes, porque los focos infecciosos se dan en muchos otros lugares también. Pero concuerdo con Fernando, no hay que solo cargar las tintas contra el gobierno, somos nosotros los ciudadanos los primeros que tenemos que decir, bueno, ¿hacemos esta salida o no? ¿Reunimos a tal gente para el cumpleaños o no? No, esta vez no, toca hacerlo diferente. Gracias. Bueno, empezamos hablando del departamento de Rivera y su planteo de comenzar con ser prioridad, digamos, a la hora de vacunar. Y hablamos de toda la pandemia, ¿no? De distintos aspectos de la pandemia, como suele suceder con este tema. Unos apuntes, nada más. A ver, algunos mensajes. Yo leía hace un rato un oyente que decía, bueno, no es que estemos ansiosos con la vacuna, ¿no? Es que todos los países lo han solucionado o están encaminados con el tema. Bruno dice, sobre las vacunas, no hay ningún país de América Latina que tenga más de un 3% de la población vacunada. Ni siquiera los europeos tienen muchas vacunas. Lo que sí hay son presidentes latinos que se sacan fotos con 10.000 vacunas teniendo un país de 40 millones de habitantes. Mucha demagogia, dice. Algo así planteaba el otro día el ministro Daniel Salinas, ¿no? Cuando nosotros le trasladábamos que había países como Costa Rica, por ejemplo, que tienen una población similar, y él decía, bueno, tienen las vacunas para el titular. Está bien, lo tienen, pero no deja de ser un titular y no la solución de fondo. Otro apunte que hacen varios oyentes es cuando hablamos de la reunión de ayer, de Carámbula con la calle Pou, más allá del buen relacionamiento, ¿no? Que hay que recordar que tenían, porque por ambos compartir el factor Canelones, digamos así, hay algunos oyentes que hacen mención a la posibilidad de que Carámbula sea el nuevo presidente del Frente Amplio. Recordemos que el nombre de Carámbula apareció meses atrás, ¿no? Estuvo arriba de la mesa meses atrás, pero era un nombre aparentemente cuando no había, si iban por un consenso, si era el candidato de consenso y no había competencia interna por la presidencia del Frente Amplio, cosa que parece difícil y que él mismo había descartado cuando se supo que había algunos otros nombres en danza. Bueno, capaz todavía hay tiempo para esa alternativa, pero lo consigno porque hay varios comentarios en ese sentido, ¿no? De si esto no era la reunión de un futuro presidente del Frente Amplio con el presidente de la República.